El periodista Roberto Figueroa fue a dejar a sus hijas a la escuela la semana pasada, como siempre. Después de eso iría a trabajar informando a la ciudadanía morelense sobre la realidad de su estado. Pero fue secuestrado. Quienes se lo llevaron exigieron un rescate. Su esposa hizo todo lo que pudo para juntar el dinero y lo entregó. Aún así, lo mataron. Fue encontrado amarrado y con un balazo en la cabeza. Una ejecución realizada por cobardes. Morelos, hasta hace poco gobernado por Cuauhtémoc Blanco, es uno de los estados más peligrosos y en los que más se ha disparado la delincuencia. Roberto era un periodista que hacía ver esta realidad y ahora está muerto. Su caso es solo uno de los muchos que ha habido en nuestro país. Por eso, hoy, 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, hay que hablar de esto, porque no solo somos uno de los países más peligrosos del mundo para hacer este trabajo, sino que los ataques vienen de muchos frentes. 2022 fue el año más violento contra el periodismo en México. El año pasado fue un poco mejor, pero aún así dramático. Comparado con el quinto año de Felipe Calderón, hubo 226% más agresiones a periodistas y 34% más que en el quinto año de Peña Nieto. Esta violencia no solo viene de grupos criminales que quieren silenciar a periodistas que los investigan, sino que principalmente de funcionarios públicos que quieren ocultar corruptelas intimidando a quienes informan. Toda esta violencia, documentada por Artículo 19 y organizaciones internacionales, es ignorada por el gobierno. Peor aún, el mismo gobierno, empezando por el presidente de la República, alientan un clima hostil y agresivo contra la prensa. Hace poco, López Obrador cruzó una delicada línea diciendo que Latino se coordinaba de alguna manera con el crimen organizado. Lo dijo sin pruebas de ningún tipo, por supuesto, y con la arrogancia de alguien que sabe que con difamar basta, no tiene que demostrar nada. No fue la primera vez, por supuesto, ni contra este medio ni contra ninguno que lo hiciera sentirse amenazado. Ya vimos su soltura para difundir el número personal de una corresponsal del New York Times porque se atrevió a preguntarle algo que no le gustó. Gran parte de la agresión a la prensa está orientada a aquella que es crítica, que investiga, que hace las preguntas incómodas, que le da a conocer las realidades graves a la nación, aquella que da lugar a voces críticas. Por el contrario, la prensa que es respetada y cuidada, incluso protegida por el gobierno, en particular con financiamiento público, es justamente aquella que es aduladora. La Jornada, por ejemplo, que hasta sirve como mensajera de los enojos del presidente, es un medio consentido. ¿Qué tiempos aquellos en que ser prensa crítica era valiente y meritorio? Hoy, cambiando el paradigma, López Obrador ha conseguido convencer a muchos de que la prensa libre es la que rinde culto al poder político y no la que lo cuestiona. Entonces, ¿por qué vale la pena recordar el Día Internacional de la Libertad de Prensa? Porque en un mundo cada vez más polarizado, con más gobiernos populistas y de tendencia autoritaria, con más tensión política, aquella declaración de Santiago hecha hace justo 30 años debe resonar aún, porque desde entonces se peleaba por avanzar en la libertad de expresión y en la consolidación de las democracias. Los líderes de entonces reconocían que sin esa herramienta fundamental, la democracia sería siempre una ficción controlada por los poderes políticos y económicos. Porque solo una sociedad que cuestiona, que alza la voz, que hace esas preguntas que nadie quiere contestar, es una sociedad verdaderamente libre. Y aunque no lo queramos ver, aunque la ingenuidad o el optimismo persistente nos engañe, es una libertad frágil que está en riesgo. Muchos países la han perdido sin que sus sociedades alcancen a reaccionar. No sigamos ese triste ejemplo.